En esta parte del programa quiero saludar a Zairán Rivas. Ella es integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Es además la pareja de Jesús Armas, quien fue secuestrado, recordemos, por el régimen madurista el pasado 10 de diciembre del 2024. Es decir, mañana Jesús cumple 9 meses de privación de libertad y de aislamiento prolongado. Zairán, bienvenida. Muchísimas gracias, Idania. Buenas tardes, un saludo a ti y a toda la audiencia. 9 meses sin saber nada de una forma directa de Jesús. Así es, Idania. 9 meses de injusticia, 9 meses de arbitrariedad, 9 meses de violación del derecho a la defensa, 9 meses en los cuales Jesús estuvo una semana en desaparición forzada y en lo cual, como ahora es un patrón que se repite en distintos presos políticos, ya no solamente te detienen de manera arbitraria, te desaparecen, sino que ahora también te aíslan de manera prolongada como una forma de tortura para el preso político y para su familia. Jesús mañana cumple 9 meses injustamente detenido de manera arbitraria, en los cuales ha estado completamente aislado e incomunicado junto a otros presos políticos quienes también han estado en esta misma situación. Incluso en las recientes excarcelaciones que se dieron, parte de quienes estaban detenidos en el helicoide, que muchos incluso cumplieron 1 año bajo esta injusta detención, en todo ese tiempo hasta su excarcelación nunca tuvieron visitas. Y este es un patrón que se sigue repitiendo de manera constante en distintos presos políticos en Venezuela y que ha sido particularmente el caso de Jesús y muchos de sus compañeros quienes se encuentran con él también injustamente detenidos y que ahora pues se agrava con la combinación de patrones de desaparición forzada en el marco de traslados arbitrarios, como es el caso de Freddy Superlano y de Roland Carreño, quienes después de más de 1 año de haber estado detenidos arbitrariamente, desaparecidos cuando fueron detenidos, después que les confirman a su familia, son aislados e incomunicados, sí, ahora son trasladados de manera arbitraria y están en este momento en una situación de desaparición forzada. Vamos por parte. En el caso de Jesús, seguimos sin ningún tipo de contactos a Irán, es decir, una llamada, su familia, su mamá no ha podido verle, tú tampoco, no hay comunicación, no hay una carta, no hay nada. Así es, Idania, lamentablemente así ha sido. Hemos acudido absolutamente a todas las instancias. Ya en el helicoide lo que te dicen es que ellos no van a tener visitas hasta que venga una orden de arriba. Hemos ido a todas las instituciones del Estado, siquiera la defensora pública que es impuesta cuando su madre ha hablado con ella puede dar ningún tipo de respuesta ante ellos porque saben que, bueno, que no pueden hacer nada y que están ante una constante arbitrariedad. Ahora, si no fuera poco el aislamiento al que están sometidos, quitaron la posibilidad de poder llevarles a ellos alimentos y medicinas todos los días. Ahora solamente la llamada paquetería, que era martes y jueves, pero que además se le podía llevar comida permanentemente, también lo quitaron y ahora esto solamente se puede hacer una sola vez a la semana y ya siquiera se les puede a ellos llevar libros. Y esto en medio de un aislamiento y una incomunicación en el cual, como lo he dicho en distintas oportunidades, la única fe de vida es la ropa sucia, la única fe de vida es que conformarte con lo que te diga el guardia que te atiende a las puertas del helicoide, de que ellos están bien, de que no nos preocupemos, de que supuestamente ellos mandan a decir que están bien y si tienes suerte, el guardia te da un papelito donde ellos escriben las necesidades que tienen de artículos personales que se requieren, que hasta ya también solamente lo puedes llevar una sola vez a la semana y donde ya siquiera le puedes llevar libros ni ningún tipo de implemento de este tipo, sino solamente resumirte a la comida una sola vez a la semana y algunos artículos de higiene personal. Zairán, ¿está confirmado el lugar a donde fueron trasladados Freddy Superlano y Roland Carreño? No ha sido confirmado su paradero.
lamentablemente aún se encuentran en desaparición forzada luego de que Tampoco fueron sabemos, trasladados. tampoco sabemos por qué los trasladaron. No, realmente esto es algo completamente arbitrario. Solamente le dijeron a su esposa que sí, que le había sido trasladado, que ya no estaba allí en el helicoide, pero no le dicen dónde está. Aurora ha recorrido distintos centros de detención, en ninguno le dan una fe de vida o asumen que en este caso él está allí. Y bueno, es parte de la arbitrariedad que hemos vivido, como la misma situación en la que está Jesús, en la que están compañeros de él como Alfredo Díaz, Luis Paloc, Noel Álvarez, Enrique Márquez, en los cuales han sido detenidos de manera arbitraria. Luego también tú pides algún tipo de respuestas de por qué no tienes visitas cuando ya muchos han cumplido incluso 1 año en esta injusta detención y te dicen que son órdenes de arriba, es que así es, que tengamos paciencia y de esta misma manera se procede ahora con completa arbitrariedad con este tipo de ahora nuevas desapariciones forzadas en el marco de traslados sin ningún tipo de explicación, como es el caso de Roland y de Freddy, donde incluso los defensores públicos te saben dar algún tipo de respuesta al respecto. Me impacta, no deja de impactarme nunca, digamos, la impunidad con la que se actúa. Es decir, muchos de los presos políticos tienen ya 1 año, algunos más de 1 año, y seguimos en lo mismo. Es decir, pidiendo por su libertad, exigiendo lo que son derechos fundamentales de cualquier preso en cualquier parte del mundo. Y sin embargo aquí el régimen hace lo que les da la gana y no hay forma ni manera de que puedan alguien o algún organismo internacional pida por los presos políticos de Venezuela o de alguna manera les obligue a dar algún tipo de información. A veces me pregunto si es indiferencia, si es que no le importan a nadie, sino a los familiares y a los venezolanos. Sí, realmente estamos ante un Estado que viola incluso todos los mecanismos y procedimientos internacionales de derechos humanos, todos los tratados en el marco del derecho internacional, porque son distintas las organizaciones que han hecho llamados urgentes al Estado y llamados a la inmediata liberación de quienes están detenidos, a acabar con las desapariciones forzadas como una nueva práctica y patrón de represión y como una forma de sembrar terror en Venezuela, quienes han hecho un llamado para acabar con el aislamiento prolongado en el cual se encuentran los presos políticos, pero es una forma de actuación, bueno, pues de un régimen que ha pues tenido una política de tener presos políticos como fichas de cambio, de, bueno, y donde ves los perfiles de los presos políticos. En el caso de Jesús, ¿cuál puede ser su único delito? Un líder político de larga trayectoria en Caracas, quien jugó un papel como bajo todo el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y constitucionales, parte que es parte de una tradición en Venezuela, lo que fue la participación electoral, acompañando a los ciudadanos a ejercer su derecho legítimo a la participación electoral, y pareciera que ahora esto se convirtió en un delito en Venezuela. Y así, bueno, pues este patrón se ha repetido en muchos otros ciudadanos. Y esto combinado con estas detenciones arbitrarias y con las desapariciones forzadas se ha convertido en un mecanismo de sembrar terror en la sociedad, y donde pareciera que ni siquiera se hace caso a todos estos llamados y acciones urgentes que ya distintos mecanismos internacionales de derechos humanos han realizado, pero en los cuales hay que seguir insistiendo. Claro. Y por eso esta segunda fase de la ruta. A eso iba, Zairán, en esta segunda fase de la ruta que incluye actividades en otros países fuera de Venezuela. Sí, mira, esta segunda fase de la ruta es parte de la continuación de seguir desarrollando acciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional,
que independientemente de las circunstancias mantengan en la opinión pública nacional la grave situación de los presos políticos en Venezuela, donde en Venezuela hay más de 900 presos políticos, pero además, Idania, hemos contabilizado entre distintas organizaciones, Comité de Familiares de Presos Políticos, pero también Justicia, Encuentro y Perdón, entre otras organizaciones, más de 140 personas en este momento en Venezuela en desaparición forzada. Tenemos además en Venezuela más de 60 presos políticos quienes están en grave estado de salud, donde, como lo hemos dicho en distintas actividades anteriores, de no tomarse medidas al respecto, podemos estar ante nuevas muertes bajo custodia. En este sentido, nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional al ejercicio de la solidaridad activa y de seguir intermediando ante el Estado de Venezuela para buscar una solución a la grave crisis que se enfrenta con la situación de los presos políticos en Venezuela, donde no solamente están detenidos de manera arbitraria, sino que están bajo graves condiciones de reclusión que día a día afecta su salud física y mental, y donde, pues, manteniéndose estas circunstancias, podemos estar ante lamentables sucesos como los que ya se han venido perpetrando y que no queremos que esto se siga desarrollando. En este sentido, y bajo la necesidad de que tenemos que hacer lo que sea necesario y no vamos a descansar hasta que se liberen a todos los presos políticos, vamos a hacer una segunda fase de la ruta en la cual vamos a comenzar en la Embajada de España en Venezuela, donde también la diáspora se está movilizando para ir a las embajadas de España en sus países a consignar el mismo documento que se va a consignar en Venezuela. Luego se va a ir a la Embajada de Suiza, luego se va a ir a la Embajada de Bolivia, luego se va a ir a la Embajada de Alemania y se va a finalizar en la Embajada de Italia, donde ellos también tienen muchos presos políticos de nacionalidad italiana, quienes están injustamente detenidos en Venezuela y quienes además, muchos de ellos ya tienen 1 año injustamente detenidos bajo desaparición forzada, lo cual tenemos perfectamente documentado y lo saben estos cuerpos diplomáticos. Y pues además, donde hemos hecho un llamado a la Iglesia también de intermediación hacia el Estado, sobre todo bajo este hecho que vamos a ver en los próximos meses en Venezuela, que es la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, lo cual en la cultura y la tradición venezolana es sumamente importante para los venezolanos y bajo lo cual esperamos que estos hechos se produzcan sin presos políticos en Venezuela, y donde también le hacemos un llamado a la Iglesia que pueda acompañar el dolor de tantas familias en Venezuela y pueda interceder ante el Estado para buscar una solución a esta situación. Zairán, una última pregunta. Hemos vuelto en Venezuela a esta cruel costumbre del régimen de secuestrar o desaparecer familiares en caso de no encontrar a quienes ellos están buscando. Es decir, no encuentro al dirigente, me llevo al papá. No encuentro a quien busco, me llevo a la mamá o a la hermana o a quien sea. Nuevamente estamos en esto. Sí, lamentablemente hemos comenzado a identificar este tipo de patrones. Lo hemos documentado también en casos de mujeres quienes en este momento se encuentran en desaparición forzada. En el caso de Lara, justo denunciamos la detención de 2 mujeres en el estado de Lara, en el cual, en el caso de una de ellas también, cuando fueron a su casa, bueno, pues no la consiguieron y retuvieron a varias de sus hermanas, luego las colocaron en libertad como un mecanismo de presión también hacia estas personas para que se entreguen como si fuesen cometido algún delito, lo cual realmente, lamentablemente, y Dania, denota que sí estamos ante estas prácticas y que es una forma como bien lo han también así determinado distintos mecanismos internacionales de una situación de perpetración y bueno y de consumación de una situación de terrorismo de Estado en Venezuela para sembrar terror, para generar miedo y bueno, pues para mantener a la sociedad inmovilizada donde siquiera
quieran publicar su opinión, donde no quieran dar sus ideas, donde ahora también se pretenden perseguir a profesores, intelectuales, personas que dan su opinión, una cosa dantesca que nunca había pasado en nuestra historia y que bueno, pues que es una forma muy medida de buscar silenciar a las sociedades, incluso a los movimientos que buscan exigir sus derechos establecidos en la Constitución. Es Airán Rivas, integrante del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Gracias, Airán, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania.